La ministra del Interior, Mónica Palencia, denunció inconstitucionalidades e ilegalidades en el trámite de su juicio político en la Asamblea Nacional. El correísmo intentó incorporar como prueba testimonial una intervención telemática del exministro del Interior, José Serrano. Ante ello, legisladores contrarios a la Revolución Ciudadana dejaron sin quórum la sesión en la mesa legislativa. El gobierno nacional destinó $3.5 millones para la construcción de la nueva unidad educativa Mateo Celestino Espinosa, plantel que albergará a más de 2.000 niños y adolescentes del Cantón Naranjito en la provincia del Guayas. En lo internacional, 90 muertos deja la temporada de huracanes en Norteamérica. Solo en Estados Unidos, los vientos huracanados de Helene generaron las peores inundaciones en un siglo, mientras que en México, el huracán John obligó el despliegue de 18,000 militares y socorristas. Y en los deportes, Anthony Griezmann anunció el final de su etapa en la selección francesa. El Principito dice adiós a su selección tras 137 encuentros disputados y 44 goles anotados. Campeón del mundo en 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Además, logró el segundo lugar en la Eurocopa 2016. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que tengan más información a través de nuestras plataformas digitales, eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Saludamos a Fernando Estrada, que me acompaña. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos acá en el Noticiero Estelar en este arranque de semana. Recuerden que en cualquier momento sus pantallas ya tienen disponible el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenos. Vamos de inmediato con el desarrollo informativo. La ministra del Interior, Mónica Palencia, denunció inconstitucionalidades y varias ilegalidades en el trámite de su juicio político en la Asamblea. El correísmo intentó incorporar como prueba testimonial una intervención telemática del exministro del Interior, José Serrano. Ante ello, legisladores contrarios a la Revolución Ciudadana dejaron sin quórum la sesión de la mesa legislativa. Sesión de la Comisión de Fiscalización, donde se iba a dar trámite a la sustanciación y actuación de las pruebas de cargo y de descargo en el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, se suspendió este lunes debido a que legisladores contrarios a la tesis del correísmo dejaron en minoría a la mesa legislativa por su desacuerdo al tratar de incorporar como prueba testimonial la versión vía telemática del exministro del Interior, José Serrano. La ley dice claramente prueba documental que al momento de presentar el juicio político no se conocía por diferentes circunstancias. Quieren presentar una prueba documental que no se conocía. Documental, documento. Testimonial, testimonio. En ninguna parte del artículo 79 dice testimonial. Refiere muy claramente prueba documental, no testimonial, tomando como referencia que existió el tiempo oportuno para que se pueda presentar todos quienes van a proceder a entregar toda esta información. Era importante tomar en consideración todos estos tiempos. Previo a esto, hubo momentos de tensión por varios intercambios de señalamientos entre los asambleístas interpelantes y la funcionaria de Estado enjuiciada. A criterio de la ministra Palencia, este juicio político está lleno de inconstitucionalidades e ilegalidades. Entonces, no se cumple la coherencia, el principio básico de todo juicio, y no me allano a la inconstitucionalidad. La denuncio y advierto que si se resuelve y se da paso, se irá en contra de norma expresa, y ningún precedente cubre la norma expresa. Por principio de buena fe lo digo. Voy a defender mis derechos con lo único que lo sé hacer, con la ley en la mano y con la Constitución en la mano. Yo no uso otros recursos, señores. Por eso estoy aquí, porque no uso otros recursos. Y ustedes lo saben. Añadió una crítica a la decisión de la Comisión de unificar el juicio planteado por los legisladores del correísmo Leonardo Berresueta y Paola Cabezas, porque considera que no son conexos. Denuncio las inconstitucionalidades y me defenderé en el ámbito de la justicia constitucional. Por eso no doy paso, no porque le tenga miedo absolutamente a nadie.
De acuerdo al cronograma establecido por la comisión, este viernes concluirá la fase de práctica de prueba. Los comisionados esperan hasta el 9 de octubre aprobar el informe, el cual podría recomendar que esta interpelación siga en el Pleno del Legislativo o se lo archive de manera definitiva. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el nuevo proyecto de ley urgente en materia económica que el presidente Daniel Noboa entregó a la Asamblea Nacional propone aumentar de 10 hasta 100 megavatios la capacidad de generación de energía de los proyectos de iniciativa del sector privado. Además, se plantean incentivos a la inversión privada y acuerdos de compra de energía. La ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables, calificada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, en lo fundamental propone un cambio al artículo 52 de la Ley de Servicio Público de Energía sobre el Plan Maestro de Electricidad y la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios que podrían ser concesionados a empresas privadas. El sector privado lo podrá desarrollar a su riesgo mediante autorización previa y expresa del Ministerio de Energía y Minas, siempre que su potencia no supere los 100 megavatios. Caso contrario, su desarrollo se sujetará de igual manera a un proceso público de selección. La idea es dejar abierta la posibilidad de que la empresa privada, productiva o no productiva, genere la cantidad de energía que quisiera generar al final de cuentas. Esto simplemente lo que va a permitir es mitigar la dependencia que tiene hoy en día en el Ecuador, de que tenemos arriba de un 70% que dependemos de las condiciones meteorológicas que se tenga o que no se tenga. Y sobre eso también trabajar en otros proyectos de forma paralela. El proyecto de ley introduce el nuevo artículo 41.1 a la Ley de Servicio Público de Energía. Determina que el Estado establecerá incentivos específicos para los proyectos de inversión privada en generación eléctrica con fuentes de energía renovable no convencional como proyectos solares, eólicos, hidráulicos, geotérmicos y de otras fuentes limpias, y se aplicarán de manera automática una vez que los proyectos sean aprobados por el ente concedente. Para poder generar y contribuir directamente con la contaminación ambiental también, que tiene muchísimo que ver en esto, no solamente la generación eléctrica, mi querido Romel, también es evitar la contaminación ambiental y empezar a buscar estas otras opciones que el mundo entero las tiene. Hoy el mundo entero está utilizando como combustible, como energía el hidrógeno, mi querido Romel, y en Ecuador ni siquiera avanzamos al tema eléctrico, o el tema eléctrico no lo tenemos muy bien avanzado. El sector privado analiza el tema, aunque ya ha demostrado su predisposición para sumarse a las acciones para enfrentar la crisis energética. Desde el jueves pasado que se solicitó, se habla de cerca de 300 megavatios que fueron conectados. A tratarse de una iniciativa legal con carácter de urgente en materia económica, la Asamblea tiene 30 días para analizar, debatir y votar sobre el contenido del texto. Si vence el plazo y el Parlamento no se ha pronunciado, el proyecto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Rommel Garzón, Noticias 7. Según una encuesta de la Consultoría Interdisciplinaria del Desarrollo, el actual presidente de la República, Daniel Noboa, lideraría la intención de voto para las elecciones del 2025. Revisemos los datos a continuación. El estudio se hizo en septiembre del 2024 con una muestra de más de 1.200 ciudadanos, quienes recibieron una llamada telefónica de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, CIDGAYUB, que busca establecer una intención de voto para las elecciones generales del 2025. A los encuestados se les preguntó si las siguientes personas fueran candidatos a la presidencia y hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Los resultados arrojaron que la intención de voto la lidera el actual presidente Daniel Noboa con 31%, seguido de Luisa González con el 26%. Después está Jan Topic con el 15%, seguido de Henry Cucalón con el 2% y Henry Kronfle con el 1%. La encuestadora califica al resto de precandidatos como otros con un 4%, mientras que el 21% de los entrevistados aún no ha decidido o prefieren no responder. Según la entidad, esta encuesta tiene un margen de error de más o menos 2.8 puntos, con un nivel de confianza del 95%. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el binomio por el Movimiento Acción Democrática Nacional, así como otros partidos políticos, inscribieron sus candidaturas para las elecciones del 2025. Hasta la fecha, solo 8 binomios han realizado este proceso que finaliza el próximo 2 de octubre.
Cuando faltan solo 2 días para el cierre de la etapa de inscripción de candidaturas, varios movimientos políticos ya han realizado este proceso fundamental para participar en las elecciones generales del 2025. El Movimiento Acción Democrática Nacional inscribió a su binomio, conformado por el presidente Daniel Noboa, que busca la reelección, de la mano de María José Pinto, que renunció a la Secretaría Crece sin Desnutrición Infantil. El anuncio lo hizo el propio Noboa en sus redes sociales. También lo hizo el Movimiento Centro Democrático, que finalmente registró a Jimmy Jairala, acompañado de Lucía Vallecilla. El pasado martes se inscribieron Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela por el Movimiento Creo. También está inscrito el Partido Sociedad Patriótica con Andrea González a la cabeza junto a Galo Moncayo y el Partido Unidad Popular con Jorge Escala y Pacha Terán. A pesar de que el trámite se realiza 100% en línea, el pasado sábado 28 de septiembre, el movimiento Revolución Ciudadana, en alianza con el movimiento Reto, se acercaron al Consejo Nacional Electoral para inscribir a Luisa González y Diego Borja como su binomio. También está formalmente inscrito el movimiento Suma con la dupla Jan Topic y Michelle Calvache y el Partido Socialista Ecuatoriano con Pedro Granja y Verónica Silva. Recordemos que el plazo para realizar el trámite finaliza a las 6 de la tarde del 2 de octubre. Edison Saavedra, Noticias 7. Y sobre el tema electoral, para el presente proceso no aplicará la propuesta de reforma parcial que envió el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Analistas se refieren a los motivos para la medida del gobierno de sugerir un recorte en el fondo electoral a las organizaciones políticas. A falta de horas para que culmine el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones del 9 de febrero del 2025, aún no se confirma si habrían los 16 binomios presidenciales en la papeleta. Una cantidad que ha recibido críticas y por eso ya está en la Corte Constitucional una propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa para modificar 2 artículos de la Carta Magna. El primero es del 115 de la Constitución, que dice que el Estado y nadie más que el Estado garantizará las franjas electorales para hacer campaña electoral. Yo también, cualquier aventurero, si me van a regalar las franjas electorales para hacer campañas, me lanzo. Esta es la opinión del analista político Alejandro Zavala, quien respalda la reforma parcial que, en caso de ser admitida, pasará a la Asamblea Nacional y luego a las urnas vía referéndum. ¿Cómo puede ser que en un país del tamaño nuestro tengamos casi 300 organizaciones políticas? Es que es una locura. Según la Constitución, el Estado garantizará los recursos para el fondo electoral que se entrega a las agrupaciones participantes de los comicios, dinero que proviene de la recaudación tributaria. Esto no es que iguala, no es que evita los derechos de participación, simplemente evita que usted y yo como contribuyentes tengamos que pagarle la campaña a un grupo de aventureros que ni siquiera tienen idea de para qué se están lanzando o qué es lo que quieren hacer con el país. Para el decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC, Esteban Ron, esta reforma constitucional tiene una explicación. La propuesta gubernamental responde a una situación de hartazgo con las organizaciones políticas. Es decir, no solo habría un malestar en los votantes hacia un sinnúmero de candidatos de elección popular, sino que también se debería, dice el analista, al detrimento de los partidos y movimientos. Entonces las organizaciones políticas obviamente no han respondido de una manera adecuada en la selección de sus cuadros para ser candidatos y que, claro, luego los candidatos como autoridades tampoco responden. Porque en la propuesta del Ejecutivo no solo se modificaría el fondo de campaña, sino también el permanente, el cual reciben las organizaciones políticas para subsistir en temporada no electoral. Sin embargo, hay que especificar que en el caso de que se apruebe la reforma parcial, esta entrará en vigencia para los comicios del 2027. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La jueza Gloria Mayorga de la Unidad Judicial Penal de Quito negó la acción de protección que Verónica Abad presentó en contra de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez y una directora de dicho ministerio, con la que pretende dejar sin efecto el sumario administrativo que se lleva adelante en la cartera de Estado. Con este proceso administrativo continuará en contra de Verónica Abad por trasladarse fuera del tiempo estipulado desde Israel a Ankara, en Turquía, ante la escalada de violencia en Medio Oriente. Más información, amigos. El Gobierno Nacional destinó $3,5 millones para la construcción de la unidad educativa Mateo Celestino Espinosa, plantel que albergará a más de 2,000 niños y adolescentes del Cantón Naranjito, esto en la provincia del Guayas.
Este lunes, varias autoridades gubernamentales visitaron la unidad educativa Mateo Celestino Espinosa Castro, ubicada en el cantón Naranjito de la provincia del Guayas, para constatar los avances de obra de la construcción de una infraestructura que, según mencionó la ministra de Educación Alegría Crespo, estuvo paralizada por más de 5 años. Esta querida comunidad educativa inició en 2015 y tras continuos incumplimientos fue abandonada hace más de 5 años en medio de la total indolencia de los gobiernos de turno, a los que poco les importó las precarias condiciones en las cuales quedó la obra y menos la educación de niños y jóvenes del cantón Naranjito. La inversión para este proyecto es de cerca de $3.5 millones, beneficiando a más de 2.280 niños y jóvenes del sector. Prometemos cuidar este lugar como si fuera nuestro hogar. Esta obra no es solo un edificio, es un sueño hecho realidad para la comunidad. Durante años vimos cómo este proyecto se estancaba, pero gracias a su visión y compromisos, hoy celebramos su pronta culminación. La nueva unidad educativa cuenta con espacios para el personal docente, administrativo, además de áreas innovadoras para los alumnos. Estará conformada por bloques de educación inicial, bloques de 12 aulas para educación general básica y bachillerato, biblioteca, comedor, salón de uso múltiple, laboratorios, sala de profesores, administración, bar. La puesta en marcha de la unidad educativa Mateo Celestino Espinosa Castro, de acuerdo a información oficial, es parte de un proyecto nacional para potenciar y mejorar la calidad de educación en todas las provincias del país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y en Quito se realizó la tercera cumbre iberoamericana ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, en el que participaron 14 países. Las conclusiones del encuentro serán incorporadas en la 29ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobiernos, que se realizará en pocas semanas en la ciudad de Cuenca. Ecuador fue el anfitrión de la tercera cumbre iberoamericana ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, en la que autoridades de 14 países sumaron esfuerzos para establecer estrategias en las que la región puede unir esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Uno de los más importantes, el empleo joven. En destacar el mérito que ha tenido el presidente Noboa al establecer que los temas de desempleo juvenil son particularmente importantes en la región y deben estar en el corazón de los debates sobre los aspectos sociales que nos afligen. Junto a la promoción de políticas públicas para aquellos grupos vulnerables, quienes tienen derecho al acceso a educación, salud y condiciones de vida de calidad. Debe fortalecer el compromiso de los países de la comunidad iberoamericana, de buscar crecimiento sostenible, que mejoren la calidad de vida de toda la población. Una de las premisas de la tercera cumbre iberoamericana ministerial es el equilibrio del crecimiento social adecuado, el ambiente y el desarrollo de una vida digna desde la concepción. Estas políticas deben estar encaminadas a reducir las brechas de desigualdad y exclusión en todo el ciclo de vida y deben impulsar el establecimiento de sistemas sólidos de protección social. Las conclusiones obtenidas en este encuentro serán incorporadas en la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Los representantes más importantes de cada país se reunirán en la ciudad de Cuenca del 12 al 15 de noviembre, bajo el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, mantiene la alerta meteorológica emitida desde el pasado 26 de septiembre hasta el 1 de octubre sobre las condiciones climáticas en el país. La alerta señala que las lluvias se van a mantener en la Sierra y Amazonía en las próximas 48 horas. El fin de semana, y luego de más de 2 meses de sequía, Cuenca registró fuertes lluvias que ayudaron a que los ríos Tomebamba, Yanuncay y Machángara aumentaran considerablemente sus caudales, situación que contribuye en el aumento de caudales que alimentan también al complejo hidroeléctrico Pautemazar, uno de los más importantes del país. El Ministerio de Energía y Minas informó también este domingo de la reducción de las horas de corte de electricidad en todo el Ecuador debido al mejoramiento de las condiciones hidrológicas en la zona de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, después de que se registraran lluvias en la zona andina y en la Amazonía en las últimas horas. Según el INAMI, las lluvias continuarán en los próximos días. En la mañana tendremos cielos parcial nublados,
la incidencia del sol, el calentamiento. Sin embargo, en horas de la tarde es probable que tengamos precipitaciones y este calentamiento en algunas ocasiones puede ocasionar que en horas de la tarde estos eventos de precipitación estén acompañados de tormenta eléctrica. A mediados de semana, el pronóstico es que por la mañana se presentarán condiciones de buen tiempo, pero en las tardes continuarán las lluvias, aunque de menor intensidad. Que en la mañana va a calentar y en horas de la tarde las nubes que se van a formar podrían ocasionar lluvias tipo chubasco en zonas puntuales de la Amazonía y las zonas puntuales también de la sierra. Se recuerda que tanto en el litoral como en la sierra está vigente la transición hacia la época lluviosa. Rommel Garzón, Noticias 7. Y Pablo M. seguirá en la cárcel de La Roca pese a su intento y de su abogado de lograr el cambio de medida cautelar y obtener el arresto domiciliario. Un tribunal no acogió el nuevo habeas corpus al exasambleísta. Más información se lo contamos a continuación. Por segunda ocasión, el exasambleísta Pablo M. intentó salir de la cárcel de La Roca mediante un habeas corpus. Sin embargo, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó su pedido. El procesado por supuesta delincuencia organizada en el caso Purga aseguraba que su vida estaba en peligro y que supuestamente le habían exigido dinero a cambio de no sufrir atentados. Pero el SNAI descartó estas aseveraciones y manifestó que el ex legislador del Partido Social Cristiano incluso recibe atención médica cuando lo necesita. Tras el análisis de informes y testimonios, el tribunal concluyó que no era procedente modificar la prisión preventiva y por ende, Pablo M. se mantendrá recluido en la cárcel de máxima seguridad mientras continúa la instrucción fiscal. Recordemos que el político está privado de su libertad desde que fue detenido el 4 de marzo en su vivienda en Isla Mocolí, Guayaquil, tras una serie de sospechas de manejar la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Según la Fiscalía, Pablo M. habría financiado la campaña de la expresidenta de la Corte, Fabiola G., también procesada en el caso Purga, con el fin de luego supuestamente interferir en decisiones judiciales. Por ejemplo, el Ministerio Público lo acusa de obtener una indemnización de casi $4 millones que le pagó el Banco del Pacífico, o de presuntamente apropiarse de un terreno en Durán. Por sus supuestas conexiones y riesgo de fuga, la Fiscalía solicitó la orden de prisión preventiva, que lo mantiene hasta la fecha en la cárcel de La Roca. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Consejo de Participación Ciudadana realizó cambios en el reglamento del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Entre los ajustes están que no podrán postularse quienes se encuentren en condición de procesados llamados a juicio por cualquiera de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, ni tampoco abogados quienes hayan defendido a personas vinculadas a estructuras criminales o personas condenadas por delitos de crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, delincuencia organizada, entre otros delitos, dentro de los últimos 10 años. El objetivo es evitar que la Fiscalía General sea tomada por grupos relacionados al crimen organizado. Guerra contra el terrorismo. Y les contamos que se mantiene una reducción sostenida en el número de muertes violentas en el Ecuador. Desde el 1 de enero al 29 de septiembre, a escala nacional, el porcentaje se ubica en el 18%, es decir, 1.048 homicidios menos que en igual periodo en el 2023. Esto según el bloque de seguridad. Revisemos. La evaluación semanal del bloque de seguridad tuvo un mensaje político de apoyo a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien es interpelada políticamente en la Asamblea. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, expresó nuevamente el respaldo a su gestión. Sin el compromiso, el liderazgo y la fortaleza de nuestra ministra del Interior, Mónica Palencia, pese a que no existe nada más importante en este momento que la defensa de los ciudadanos, existen quienes activamente tratan de distraernos de esta lucha. Tratan de distraernos de la lucha contra el terrorismo. Tratan de distraernos de la lucha contra la delincuencia. En cuanto a los resultados en la lucha contra la inseguridad, se informó la tarde de este lunes que las muertes violentas se mantienen en un porcentaje sostenido de reducción del 18%, es decir, desde el 1 de enero al 29 de septiembre de este año hubo 1.048 homicidios menos que en igual periodo del 2023. Me gustaría resaltar en cuanto a droga incautada.
Desde el 1 de enero al 29 de septiembre del 2024, se ha decomisado 213,54 toneladas. Esto es un 26% más en relación con las 169,90 toneladas decomisadas dentro de ese mismo periodo en 2023. El comandante de la policía, Víctor Zárate, detalló los principales resultados del trabajo policial a escala nacional. Afectación a los grupos delictivos, 1.274. Miembros pertenecientes a los grupos delictivos armados organizados han sido detenidos. Operativos de control con los diferentes GATs, 26.912. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expuso los golpes en contra de la minería ilegal reflejados por la ejecución de operativos en el cantón Ponce Enríquez en Azuay. Se decomisaron 400 cápsulas ordinarias, 1.200 tacos de dinamita explogel, 16 sacos de nitrato de amonio, 1.300 metros de mecha lenta, 800 metros de cordón detonante. El bloque de seguridad reconoció y destacó el trabajo de militares, policías y bomberos para controlar los incendios forestales registrados en el país, especialmente la semana anterior en Quito. Javier Ceballos, Noticias 7. En 2 contundentes operativos de la policía decomisó armas de fuego y logró la captura de sujetos supuestamente vinculados a una organización terrorista. 4 de los sospechosos fueron detenidos en el sector de San Roque y 3 en Ponciano. Agentes del eje investigativo de la Policía Judicial seguían los movimientos de 4 sujetos, quienes serían los responsables de actos delictivos en diferentes puntos del Distrito Metropolitano de Quito. El vehículo en el que se movilizaban fue visualizado a la altura del túnel de San Roque. El conductor, al ver a los motorizados, embistió a los uniformados. Ellos sacan a relucir una arma de fuego tratando de amedrentar a nuestros policías. No conforme con esto, estos delincuentes tratan de atropellar también a nuestros policías motorizados. 4 motocicletas fueron destruidas ventajosamente, los policías salieron ilesos, los sospechosos fueron capturados, todos son ecuatorianos, además decomisaron un arma de fuego. Aparentemente pertenecen al grupo terrorista Los Lobos, quienes amedrentaban en todo el sector de aquí de la capital. Del centro de Quito al norte de la capital, en el sector de Ponciano, policías del eje preventivo identificaron un vehículo con reporte de robo. Al interior 3 personas, todas armadas con revólveres y una pistola. Las armas serán periciadas en el Departamento de Criminalística para determinar si fueron usadas en otros actos delictivos. Obviamente estas personas utilizan estos vehículos precisamente para causar daño, no solamente a Distrito La Delicia, sino movilizarse todo lo que es Distrito Metropolitano de Quito, levantando información a estos ciudadanos si tienen antecedentes, uno de ellos por secuestro. Y aparte de eso pertenecerían a uno de los grupos terroristas Los Lobos. Operativos para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Iván Casamen, Noticias 7. Y atención, porque a las 6 de la mañana de este lunes se registró un accidente múltiple que dejó 9 personas heridas y que involucró a 5 vehículos livianos. Al parecer, un tráiler sufrió una pérdida de pista en este caso y se llevó a los carros que estaban a su paso. El siniestro de tránsito se sucedió en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la autopista General Rumiñahui. Para atender a la emergencia, la Agencia Metropolitana de Tránsito cerró 2 carriles en la Simón Bolívar para hacerlo de manera efectiva. Vamos con los operativos de control de velocidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, AMT, publicó el cronograma de operativos preventivos y sancionatorios previstos durante todo el mes de septiembre. Vamos a ver las imágenes. Y si bien el Cuerpo de Bomberos logró extinguir el fuego en Guápulo, el Cerro Auqui y en el Parque Metropolitano, más de 146 hectáreas quedaron destruidas tras los incendios forestales. Por ello, el Ministerio de Ambiente tiene un plan de reforestación para atender estas áreas.
Según las últimas resoluciones del COE Nacional, la cartera de Ambiente es la encargada de liderar los procesos de restauración de la fauna afectada por los incendios forestales, especialmente en Quito, donde han resultado destruidas más de 146 hectáreas solo en los últimos días. Pero ¿cuánto tiempo tomará la reforestación? El Ministerio de Ambiente tiene ya un cronograma, pero no se podrá hacerlo de inmediato. Pero sí planificar hasta después de 2 semanas más o menos de que se apague todo el incendio. Una vez sofocado el fuego, tomará un mes para esperar a que el suelo se enfríe. Después tomará de 2 a 3 semanas diagnosticar in situ las áreas afectadas, mientras que la restauración del suelo tomará 3 meses, en lo que la tierra vuelve a ser fértil. Un mes después se realizará el monitoreo y mantenimiento de las áreas intervenidas, mientras que 6 meses después, es decir, marzo del 2025, se podrán colocar las primeras plantas. En Fiscalía ya reposan 18 denuncias por incendios forestales, delito que está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Primero es un delito ambiental los incendios forestales, están en nuestro Código Orgánico y tienes de 1 a 3 años y cuando son por quema agrícola es de 1 a 3 meses. Según el alcalde de Quito, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo para América Latina han ofrecido recursos por $250,000 cada uno, sumado al aporte de otros sectores que llegarían a $1 millón, y con estos recursos proceder a la reforestación inmediata. Edison Saavedra, Noticias 7. Preste mucha atención porque Banecuador lanzó su nueva línea de microcréditos denominada Semilla Segura, que tiene como objetivo impulsar una buena cosecha y cultivo óptimo. ¿Cuáles son los requisitos? Se los contamos a continuación. Montos de hasta $5,000 sin garante o $20,000 con uno personal podrán solicitar los productores agrícolas en la nueva línea de microcréditos Semilla Segura de Banecuador. Esta está orientada al financiamiento de capital para la mejora de los cultivos con el uso de semillas de calidad certificadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así lo dio a conocer el presidente del directorio, Francisco Miño. Le permite al agricultor producir más en menor área. Esto tiene un significado importante dentro de la sostenibilidad porque nos permite mantener los recursos del suelo, mantener los recursos del agua y ser menos invasivo en el ambiente. Esta línea de crédito tiene una tasa de interés del 16% y el plazo de financiamiento es de hasta 3 años. El periodo de gracia de 1 año y las condiciones dependerán del ciclo productivo. Los interesados deberán previamente acercarse a cualquiera de las 15 empresas afiliadas a la Asociación Ecuatoriana de Semillas, ECUASEM, para verificar y cotizar su compra. Buenas noticias en este caso para quienes por razones económicas, familiares o sociales no han completado el subnivel de educación general básica superior o al nivel de bachillerato. Les contamos que el Ministerio de Educación anunció las fechas para quienes deseen puedan matricularse y terminar su escolaridad en modalidad virtual y con horarios totalmente flexibles. Aquí les contamos los requisitos y cuánto durará el programa. El Ministerio de Educación anunció el inicio de matrículas para la modalidad a distancia educación virtual del 1 al 31 de octubre dirigida a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad auditiva que no han concluido la educación general básica superior o el bachillerato. El programa es totalmente gratuito y está adecuado tanto para quienes viven en el país como para ecuatorianos residentes en el extranjero. Entre los requisitos para aspirantes que se encuentren dentro del territorio nacional constan el documento de identificación, tener 18 años o más para matricularse en educación general básica superior o bachillerato, datos de contacto, expediente estudiantil o resolución del examen de ubicación y la planilla de luz eléctrica opcional. Estos documentos deberán ser presentados en el distrito educativo más cercano a su domicilio, mientras que para los ecuatorianos que viven en el exterior deberán realizar la matrícula en línea a través de la página web adistancia.educación.gov.es y poseer documentos como su identificación, tener 18 años o más para inscribirse en educación general básica superior y bachillerato, datos de contacto como número de teléfono y correo electrónico activo, rendir el examen de ubicación del 22 al 24 de enero de 2025 a través de la plataforma educativa. El proceso tiene una duración de 5 meses por cada grado o curso, que iniciará en este caso del 3 de febrero al 20 de junio de 2025. Cabe recalcar que los textos de estudio y materiales educativos se proporcionarán en formato digital y estarán disponibles a través del aula virtual para los estudiantes de esta modalidad.